Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios otra vez por otra oportunidad que nos concede. Gracias al Señor por todo. A Él sea la gloria, la honra y toda magnificencia. Así que todos aquellos que pudieran vernos a través de esta vía, que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor se muestre cada día así como se ha mostrado con cada uno de nosotros. Vamos a dar comienzo a este servicio y vamos a leer en el Salmo capítulo 8, el libro de los Salmos, el capítulo 8. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuando pasa por el sendero de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Dando gracias a Dios porque el Señor que es el que formó todas las cosas y ha creado todas las cosas, el Señor ha entregado a cada uno de nosotros, ha dado grande bendición. Así que vamos a orar. Padre celestial, oh Dios, al invocar tu nombre, Señor Jesús, porque tu nombre es grande sobre toda la tierra, Señor. Oh Padre eterno, Señor, y que todos los demonios, Señor, temen a tu nombre, Señor Jesús. Todos se sujetan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un nombre, Señor Jesús, oh Dios, que fue, oh Dios, ensalzado sobre todos los cielos, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, ningún hombre humano, Señor Jesús, ningún nombre que pueda haber aquí en la tierra se iguala al nombre tuyo, Señor. Oh Padre celestial, porque solamente tu nombre es ensalzado y glorificado, Señor. Por lo cual nosotros estamos aquí, oh Dios de gloria, dependiendo de ti, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, te ruego por mi hermano cuando ha de traer la palabra, Señor, que esa palabra corra, oh Dios, y haga la obra con la cual, oh Dios, tú la envías, Señor. Porque tú envías tu palabra diariamente, Señor Jesús, a cada momento, Señor, llamando al hombre a que venga a arrepentimiento, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, y así te pido por aquellos que puedan ver esta transmisión, oh Dios, aquellos, Señor Jesús, que tengan su corazón contrito, oh Dios, buscando de ti, Señor Jesús. Padre celestial, que está necesitado, Señor. Padre eterno, que tú te muestres a Él, oh Dios, y Él pueda verte, Señor, y reconocerte como el único Dios verdadero, Señor Jesús. Padre celestial, te damos gracias otra vez nuevamente, Señor Jesús. Hoy en esta hora te pedimos, oh Dios, por todos aquellos hermanos, Señor Jesucristo, Dios, que la cual han querido, Señor, que sean recordados, Señor, que están enfermos, Señor. Tú los fortalezcas a cada uno, Señor. Aquellos que puedan estar con problemas, Señor, aquellos que no tienen empleo, Señor Jesús, oh Dios, tú le puedas suplir en todas las cosas. Sabemos que tú eres un buen Padre, Señor, y que tú estás siempre pendiente, Señor Jesús, en todas las cosas. Porque no hay prueba que podamos soportar, sino la que tú, oh Dios de gloria, tú lo envías, Señor Jesús, porque sabes que hay material para soportarlo, Señor. Padre, en esta hora te bendecimos, Señor.
Hemos de entonar estos cánticos, Señor Jesús, estos cánticos que traen un mensaje, Señor, y nos dicen de algo, Señor Jesús, que nos muestran tu gracia y tu bendición, oh Dios. Así te lo pedimos todo, Señor, para ti sea la gloria y la honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hay un cántico en nuestro himnario, dice: tan dulce es el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor, y pone aparte mi dolor, el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar, el nombre de por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas
alegrías al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor, y pone aparte mi dolor el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Una vez más el coro. Cristo, oh, qué dulce es. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Aleluya. Ese dulce nombre de Jesús por siempre quiero alabar. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso cántico cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. Aleluya. Así que estemos atentos a lo que el Señor vamos a hablar. Ya ha llegado nuestro hermano, vamos a darle la oportunidad para que traiga la palabra de nuestro Señor y Salvador. Que sea esta otra nueva oportunidad. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Aleluya. Tengan muy buenas tardes, hermanos, amigos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Estamos aquí con un propósito. El propósito es servirle al Señor. El propósito es siempre hacer las cosas correctas, traerle a usted las palabras correctas, porque para eso estamos aquí, para traer a usted esas noticias, esas buenas nuevas de salvación que el Señor quiere que usted escuche en el día de hoy. Que el Señor quiere que, además que usted las perciba con su oído, también las reciba ahí en su corazón, las atesore allí. Ese es el fin de lo que el Señor quiere. Ese es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros podamos recibir con gozo, recibir con agrado esas palabras que a veces son de correcciones fuertes,
pero el Señor quiere que las recibamos. Muchas veces el Señor nos da algo más suave, pero sea lo que sea que el Señor nos diga y sea lo que sea que el Señor nos comunique en el día de hoy, recibámoslos con gozo, porque allí se refleja el amor de Dios, allí donde Dios demuestra su amor, porque el amor es correctivo, Él demuestra su amor es de esa forma. Dios quiere que nosotros recibamos y no solo que lo recibamos, sino que de verdad le demos gracias a Él por por esas palabras de amor, por esas palabras preciosas que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Y bueno, le aconsejamos, como siempre le aconsejamos que tenga la Biblia a su mano, y si no tiene una Biblia, bueno, tome nota de las escrituras, de todo lo que se va a hablar, y bueno, usted con más tiempo, si se lee un versículo, bueno, usted puede leer todo el capítulo o todo el libro si así lo desea, pero lo importante es que usted, esas escrituras queden allí y usted las escudriñe más adelante y las medite. Y si tiene alguna pregunta, bueno, busque una persona de su confianza, una persona que sea espiritual. Si algo no entiende de allí, de las escrituras, de lo que se lea o de lo que se hable, busque una persona que sea espiritual y le hace la pregunta. Y aquella persona, bueno, viendo la voluntad de Dios, viendo lo que se está hablando en cuanto al tema y todas estas cosas, el Señor le va a dar la respuesta. Pero lo más importante es siempre cuando tenemos una pregunta, cuando tenemos una incógnita, algo que no entendemos, siempre ir a la persona correcta. Porque si usted va a una persona a preguntarle a un mundano, por ejemplo, a una persona, un impío, a alguien que no ha tomado decisión por el Señor, y le va a hacer una pregunta espiritual, aquella persona le va a responder carnalmente, no le va a responder espiritualmente. Pero si usted le pregunta, usted le hace la pregunta, usted eso que no entendió, se lo lleva ante una persona que sea espiritual, esa persona le va a dar la respuesta correcta como Dios quiere que se dé. Bueno, para tomar de una vez una escritura, para comenzar con el tema del día de hoy, vamos a leer en el libro de, aquí tenemos varias escrituras, vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a leer allí los primeros 16 versículos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que nos acompañe y respalde esta oración que vamos a hacer. Amado Dios, Señor Jesucristo, Padre, en esta hora, Señor, de la tarde, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, en este día que ha pasado, Señor. Tú nos has provisto de las cosas que necesitamos, tú nos has dado todas las cosas, tú nos has protegido, Señor. Pero lo más importante de todo, Señor, es que tú nos has hablado, Señor. Tú nos has dicho qué hacer. Pero, Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, si alguien, Señor, si alguno de los que está oyendo este servicio, Padre, no te ha escuchado en el día de hoy, Padre Santo, es porque no ha estado alerta, Señor, es porque no ha estado a la expectativa, porque tú nos estás hablando a cada momento, tú siempre esperas que nosotros tomemos las decisiones correctas y tú nos guías, Señor, porque para eso vino tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos a todos los que están oyendo este servicio, Señor, sean creyentes, no sean creyentes, sean cristianos. Señor, Padre, ayúdalos, Señor. Si tienen algún problema, si tienen alguna necesidad, algún demonio les está estorbando, les está perturbando su paz, Señor, ayúdalos, Padre, que ellos puedan ver tu mano, Señor, allí moviéndose, Señor, en medio de ellos, que ellos puedan verte a ti, Señor, en tu manifestación, en tu Espíritu Santo, Señor, ayudándolos, Padre, yendo en su ayuda, Padre, y que ellos puedan dar testimonio de que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, de que tú los ayudaste, de que tú metiste la mano por ellos, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo también me pongo en tus manos, Señor. Habla por medio de mí, Señor. Sé tú, Señor, hablando. Sé tú exhortando, sé tú enseñando, Señor. Todo lo que se haya de decir, Señor, que seas tú mismo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y como tema principal tenemos hoy algo que el Señor nos ha inspirado a traer, es cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Son dos cosas. Cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. ¿Por qué esto? Porque el Señor, sabiendo la necesidad de cada uno de nosotros, el Señor conociendo nuestros corazones y conociendo nuestra condición, entonces el Señor trae estos temas para aclararnos a nosotros, porque muchas veces hay creyentes, aún creyentes, que piensan que están cerca de Dios y resulta que están lejos. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios como es debido. O sea, no están, es decir, no están haciendo la voluntad agradable y perfecta de Dios, sino que cada cual hace lo que le parece. Cada persona empieza a hablar, empieza a hacer cosas y toman lo que dice la Biblia. Está bien que hagan eso, pero resulta que es algo que es del pasado o es algo que Dios va a hacer en el futuro y en el presente. Dios quiere que hagamos algo hoy, pero muchas veces nosotros, porque nos enseñaron de otra forma o porque no sentimos hacerlo así, pero resulta que la palabra de Dios, o sea, la voluntad de Dios para hoy, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos la revele. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor y con toda humildad y con toda mansedumbre decirle: Señor, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga hoy? Y de allí surge una
una pregunta que tal vez ustedes se estén haciendo en cuanto a cómo acercarnos a Dios por ese pensamiento de muchas personas de decir que están cerca de Dios y no lo están, como muchas personas piensan también y son enseñados así y dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero la misma Biblia nos enseña que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, en cuanto a cómo acercarnos a Dios, tal vez usted se esté preguntando, pero es que hubo una separación. Claro que hubo una separación. ¿Y cuál fue la causa de esa separación? Esa es la pregunta que surge allí. ¿Cuál fue la causa de esa separación? Entonces, bueno, vamos al principio, pues, a lo que ocurrió allá en el principio. Dice la Biblia que el Señor hizo todas las cosas perfectas. Todo era perfección. Todo era eternidad porque Dios es eterno. Todo era armonía porque Dios es armonioso. Dios no trae contienda, Dios no trae pelea. Dios no trae desunión, no. El que trae desunión es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, la Biblia nos dice que Dios hizo todas las cosas perfectas. Pero la misma Biblia nos dice que el hombre buscó muchas perversidades. Y nos habla exactamente en el capítulo 3 de Génesis, cuál fue la causa de la separación. Vamos a leer allí a ver qué dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hubo la separación? Y dice desde el versículo 1, capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, le estaba preguntando la serpiente a la mujer, era un animal que hablaba, porque si no, no le hubiese preguntado. Este animal que estaba allí en el huerto del Edén le habló a la mujer, a la que después llegó a ser Eva, pero allí era varona. Y le preguntó, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces allí está. Esa fue la causa de la separación. Porque si usted continúa leyendo este capítulo 3, usted se da cuenta que hubo una separación. Ya lo vamos a leer, pero fíjese usted lo que este animal astuto, como dice la Escritura, porque dice que la serpiente, dice Dios acá, porque todo lo que está escrito acá, esto lo escribió Dios. Dios usó hombre inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cosas. Y dice que era astuta. Y esa astucia, Dios no es astuto. Los hijos de Dios no somos astutos. Los hijos de Dios somos mansos, somos humildes como el Señor Jesús. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, la causa de la separación fue porque la mujer, primeramente, desobedeció la orden del Señor. ¿Cuál orden? El Señor dijo, les había dicho, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17 o 16, le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dijo, allí todavía estaba Adán y Eva eran el mismo espíritu,
Era Adán y Eva en el mismo cuerpo. Estaban allí todavía los dos. No había sido Eva sacada del cuerpo de Adán. Y Dios le dio la orden. Le dijo, no coman de ese árbol que está allí, se lo señaló. No coman de allí. Pero la serpiente le dijo, Dios le dijo, porque si comes te mueres. Y la serpiente, inspirada por Satanás, torció la cosa. Le dijo que si Dios le había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. Se fija, como buscándole la vuelta a la cosa, para confundir. Esa fue la causa de la separación. Eva se dejó confundir. Tenía comezón de oír, como muchos creyentes hoy en día. Muchos creyentes hoy en día se les habla la palabra, muchas personas se les habla la palabra, que la voluntad de Dios para hoy, y dicen que no, que eso no es así, que a ellos no les parece así, que ellos no fueron enseñados así, y cosas semejantes. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros ya dejemos de estar aplicando nuestra, como decir, nuestra sabiduría humana, o nuestros conceptos humanos, echemos eso a un lado. Dios quiere que nosotros apartemos esas cosas y que de una vez por todas comencemos a creerle al Señor, a creer lo que Él dijo. Bueno, y la serpiente le dijo, Eva primero le dijo que Dios le había dicho que no comiera, porque se iba a morir. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Y ella se aceptó aquella palabra. Es fue así como cuando una persona tiene una enfermedad terminal y el médico le dice, tienes esto, vamos a poner el cáncer, un ejemplo. Una persona, Dios le dice, tienes cáncer, y aquella persona acepta eso, esa persona se deprime, esa persona se pone triste y no come y llora, aceptó ya aquello. Así le pasó a Eva. Y esa persona que acepta esa enfermedad, entonces se muere de esa enfermedad. Pero hay testimonios vivientes hoy en día de creyentes, de cristianos verdaderos, que les fue dado un diagnóstico parecido así. Y ellos dijeron, no lo acepto. Aquellos hombres y mujeres dijeron, no lo acepto. Y están vivos hoy en día todavía, y tienen años que se les fue dado ese diagnóstico, esa noticia. Y ellos dijeron, no acepto eso. Y allí están, creyéndole al Señor. Están todavía sirviéndole al Señor. Y entonces así pasó con Eva. Eva aceptó aquella palabra. Y dice la Biblia, vio la mujer, o sea, se fue a sus sentidos naturales. Ella vio, se puso a mirar el árbol, se puso a mirar aquello que Dios le dijo que no fuera a tocar, que no fuera a comer. Y cayó en transgresión. Fue seducida, dice la misma Biblia. Siendo seducida, dice la palabra, cayó en transgresión. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus sentidos naturales. Ella tenía, ella razonó la palabra y no ha debido hacer eso. Ella no ha debido razonar la palabra no se razona. La palabra es para creerla, no para razonarla. Porque por eso hay tantas religiones y, bueno, tantas cosas que el hombre ha inventado. ¿Por qué? Porque el hombre en su razonamiento humano empieza a buscarle la vuelta, a darle la vuelta a la cosa, a hacerlo contrario a como Dios lo dice. ¿Qué dice Dios? Que le pidamos a Él la revelación de la palabra. Porque esas cosas que están ocultas acá, en la Biblia, Dios quiere que nosotros le preguntemos a Él. Y cuando nos allegamos a Dios, por eso este tema, cómo acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a Él con corazón verdadero, como dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22, que nos acerquemos a Dios con corazón verdadero. Entonces cuando lo hacemos así, Dios nos ve y Dios nos da la respuesta, Dios nos revela la palabra. En el corazón Dios nos la revela.
y allí llegamos a entender las cosas. Pero si nos vamos por el razonamiento, si la persona dice, no, pero es que eso es increíble, empiezan como a sacar sus propias cuentas y dicen, no, eso es increíble, eso no puede ser así, eso no se puede comprobar científicamente. La palabra de Dios no se puede comprobar científicamente. La palabra de Dios hay que creerla como Dios lo dice. Si Dios dice algo, créalo como es. No se ponga a buscarle la vuelta a la cosa, porque ahí es donde viene el razonamiento. Y el razonamiento lo trae al error, a la incredulidad, a la duda. Todas esas cosas no le agradan a Dios. A Dios le agrada es que nosotros le creamos. Así muchas veces no entendemos las cosas, pero decimos yo lo creo porque Dios lo dijo. Y cuando lo hacemos así y le preguntamos al Señor, Señor, yo no entiendo esto, explícamelo, el Señor lo explica. Y podemos dar testimonio, y la gloria sea para el Señor, de que el Señor lo ha hecho, no una vez ni dos veces, muchas veces lo ha hecho, con nosotros mismos lo ha hecho, y tal vez alguno de los que esté escuchando pueda dar también ese testimonio de que Dios le ha revelado la palabra en su corazón. Y si faltan cosas que revelar, Dios se las da. Solamente tenemos que preguntarle y tenemos que de llegarle con todo respeto, con todo amor. Y Señor, mire, yo no entiendo esto. Y el Señor lo explica. Esa es la revelación, la explicación de Dios en cuanto a lo que nosotros no entendemos. Porque hay cosas, la misma Biblia dice que hay cosas que están ocultas allí. Las cosas secretas, dice la Biblia, cosas secretas de Dios. Y que Dios no se las anda revelando a todo el mundo por allí, ni se las anda explicando, no. Dios la tiene reservada para sus hijos. Dios, a los que dicen que saben mucho, Dios no les explica esas cosas. A los que dicen que tienen mucha experiencia y que nadie los puede estar enseñando y que nadie los puede estar corrigiendo y cosas así, que se creen autosuficientes, entonces se apoyan en su propia prudencia. A Dios no le agrada eso. Y entonces a esas personas Dios los aparta y le dice, los deja allí en su religión, en su religiosidad y en su grandeza personal. Pero aquellos humildes, aquellos que dicen Señor, como aquel hombre que estaba orando, que dijo, sé propicio a mí pecador. Dios se dignó con ese hombre y lo justificó, dice la Biblia. Entonces dijo el mismo Señor Jesús que Dios lo justificó. Entonces aquellos son los que Dios le revela la palabra. Y esa fue la causa de la separación. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí? Tenemos que saber primero el principio de las cosas, como Dios nos las está explicando en este día de hoy. Nos está explicando si tenemos que acercarnos es porque estamos separados. Y Dios nos explica esas cosas. Dios nos dice, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando acá. Que tú estás pensando que estás muy cerca de Dios. Y resulta que no, estás lejos. Porque el Señor mismo lo dijo, como está el oriente del occidente, que está separado, lejos, así están tus pensamientos de mis pensamientos, dijo el Señor. Y como está el cielo de la tierra, de lejos, así están tus caminos y mis caminos. Porque el hombre piensa muchas veces, el hombre y la mujer piensan que están caminando por el camino del Señor, que están siendo prosperados por el Señor, porque ven la prosperidad económica y ven la iglesia llena. Eso no es la evidencia de que estemos caminando en la voluntad del Señor. La evidencia de que estemos caminando en la voluntad del Señor, dice el hermano, el profeta, dice el profeta, que es el Espíritu Santo mismo, que la evidencia de que estamos haciendo las cosas correctas es que Dios vindica su palabra. Dios la comprueba y da testimonio de que esa es la verdad. Porque no todo lo que se pueda hablar es mentira, porque el diablo puede mostrar una cosa y decir, no, eso es falso.
eso es mentira. Ajá, pero si hay una cosa falsa, tiene que haber una cosa verdadera. Muchos predicadores han hablado sobre esto. Aún por estos medios se ha hablado de eso. Que si hay algo falso, es porque eso falso fue copiado de lo verdadero. Ajá, ahora la pregunta es, ¿dónde está lo verdadero? Había una verdad que Dios le dijo a Eva. Dios le dijo, no comas de este árbol porque te vas a morir. Solamente eso. ¿Qué tenía que hacer ella? Aceptar eso y vivirlo. Pero hubo algo que la hizo fallar. Y eso fue el razonamiento. Ella dudó lo que Dios le dijo. Por eso, vamos a seguir leyendo, por eso más adelante, él la destituyó de su igualdad con el hombre, con Adán, con el varón que estaba allí. Ella lo destituyó ellos eran iguales, ellos tenían los mismos derechos, eran perfectos los dos, eran eternos los dos. No había enfermedad allí, no había problemas, no había nada de eso, ellos estaban iguales. Leímos hace unos momentos, leímos hasta el versículo 7, y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se fijan? Ahí hubo una separación. Ellos antes del pecado, porque Eva pecó y después hizo que Adán pecara también. Y Adán lo hizo. Adán no fue engañado. Adán sabía. Y la que fue engañada fue Eva. La primera que fue engañada, Eva. Y después Eva, bueno, fue a su marido y le dijo, mira, caí en esto. Y lo hizo caer también. Entonces, eso causó la separación. Dios dice la palabra que acabamos de leer, este versículo, que Dios se paseaba al aire del día. Dios iba todos los días en la tarde a tener compañerismo con sus hijos, a ver su creación, todas las cosas que habían sido hechas. ¿Qué nombre le había puesto Adán a los animales? Porque eso es una comisión que el Señor le dio a Adán. Y le dijo que le pusiera nombre a todos los animales y él iba todos los días a tener compañerismo con ellos. Pero el pecado, la desobediencia, que fue la causa de la separación, hizo que hubiera como una brecha allí, que se abriera algo allí y no podían, ellos sabían que no podían tener compañerismo en la misma, ese mismo compañerismo que tenían antes de ese día, no podían tenerlo otra vez. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia. Dios les había dicho que no hicieran algo y lo hicieron. Dios les dijo que se iban a morir si lo hacían. Y de todas maneras lo hicieron. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día Dios le dice a las personas, no hagas cosas, y la persona lo sigue haciendo. O empieza a hacer cosas que no estás haciendo, cosas que debes hacer, y no lo hacen porque no les conviene, hablando financieramente, o porque pueden perder su estatus eclesiástico que se han formado. El liderazgo, muchas veces es eso, porque eso conllevó el liderazgo y todas esas cosas, esas los trajo el mismo pecado, porque el pecado fue uno, al principio, Eva desobedeció a Dios, y Adán también desobedeció a Dios en el mismo pecado, y cayeron, era un pecado, pero después eso se fue multiplicando, después ya no era un pecado, eran dos, y después 4, y después 8, y después 16, y así iba la cosa multiplicándose. Pero aquí vemos que esa fue la causa de la separación. Ellos se escondieron porque sabían que no podían estar en la presencia de Dios. Y aún así, Dios sabiendo eso, porque Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas, y Dios conociendo eso, los llamó. Dice el siguiente versículo, más Jehová, o sea, cuando dice más, y que a pesar de que Dios sabía
que ellos habían pecado, que ellos habían desobedecido. Con todo y eso Dios los llamó. Así como el hombre y la mujer hoy en día, Dios conociendo que están en el pecado, que están en la desobediencia, Dios aún sigue llamándolo, Dios aún sigue haciendo ese llamado, porque el pecado es un peso en la vida del hombre y de la mujer, y Dios sigue llamándolos y tratando de traerlos a su presencia. Por eso es el tema principal, cómo acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo? Acercándonos al Señor, ¿cómo? Atendiendo al llamado, porque Dios llama, Dios está haciendo el llamado. El Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que no es que la persona cree que cuando llegue a ser un creyente, un cristiano, se acabaron los problemas. No, allí es donde el enemigo va a querer arreciar contra usted, pero allí usted va a tener de dónde agarrarse, usted va a tener el auxilio del Señor. ¿Por qué? Porque usted tomó una decisión por Él, usted ya dejó el pecado y se fue ahora a obedecerle a Dios. Entonces, más Jehová, a pesar de que sabía que el hombre había pecado, lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque no lo veía, todos los días lo conseguía por allí. Y le dijo, ¿dónde está? Porque Dios quería que el hombre mismo le confesara. Así como hoy en día, Dios está esperando que nosotros le confesemos los pecados. Y cuando nosotros accedemos a eso, a esa vamos a decirlo así, esa petición de Dios, de que Él quiere que nosotros le confesemos los pecados, y nosotros lo hacemos, le confesamos esos pecados, entonces Él viene y nos lo perdona. Eso es lo que dice la Biblia, ya en el libro de profeta Isaías. Tenemos esa escritura también anotada por acá. Isaías capítulo 1. Vamos a buscarla aquí rápidamente para leerla. Aquí la tenemos. Isaías capítulo 1. Nos dice el Señor en el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, después que hacemos eso, nos apartamos del mal. O sea, nosotros aborrecemos el mal. Entonces, viene la palabra del Señor, el consuelo, Señor. Dice, ven y luego, después que te apartes de todas esas cosas, después que te laves de la suciedad del pecado, después que te limpie, después que quites la iniquidad de vuestras obras, porque muchas veces estamos haciendo cosas que nosotros creemos que están bien hechas, que a Dios le agrada, pero resulta que no. Cuando la comparamos con la Biblia, cuando la pasamos por el filtro, que es la palabra de Dios, entonces vemos que son obras de iniquidad, maldad. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. ¿Qué es eso de restituir al agraviado? O vamos más acá, hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Obedecer la palabra. Porque desobedecer la palabra es hacer el mal. Entonces hay un bien y hay un mal. Usted no puede estar en medio. Usted no puede decir, no, bueno, yo ni hago bien, ni hago mal, yo no le hago mal a nadie. Muchas personas dicen eso. Yo no le hago mal a nadie y yo estoy bien con Dios porque yo no me meto con nadie, yo no digo palabras obscenas, no tengo vicio y no parrandeo, no hago estas cosas. Pero hacer el bien es tomar la decisión, la mejor decisión de su vida, que es tomar la decisión por el Señor. Ese es hacer el bien. Buscad juicio, buscad el juicio. Juicio es
diferenciar entre lo bueno y lo malo. Obedecer la palabra de Dios, restituir al agraviado, alguien que usted le falló, alguien que usted le robó algo, alguien que usted tomó algo sin su permiso, devolvérselo. O así haya sido con su permiso, que usted le quitó algo prestado a alguien y no lo devolvió, devuélvalo. Esa es la restitución. Como dijo aquel hombre Zaqueo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si en algo le he tomado a alguien, se lo devuelvo cuatruplicado o cuadruplicado. O sea, 4 veces. Al que le robó 100 bolívares, le devuelve 400. Algo así. Si usted quitó prestado algo, un dinero, y no lo pagó porque usted se hizo el desentendido y después no pagó nada y eso se olvidó. Bueno, Dios le está diciendo, devuélvalo. Restituya eso. Y si en su corazón está duplicarlo, duplíquelo. Y si en su corazón está triplicarlo, triplíquelo. O como Zaqueo, cuadruplicarlo, cuadruplíquelo. Pero lo importante es que usted tome la decisión y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le está diciendo, restituya, devuélvalo. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, a aquellos que están necesitados. No aquel que está pasando trabajo, no echarle más tierra encima, no, ayudarlo, tenderle la mano. Eso es lo que dice esta palabra. Venid luego. Entonces, después que usted haga todo eso, entonces va a acercarse a Dios, va a tener acceso a Dios en oración. Dijo el Señor Jesús, entra a tu cámara secreta, o sea, a tu habitación, a tu aposento, cerrada la puerta tras ti, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, después que usted hizo eso, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es estemos a cuenta? Confiese eso. Entonces, después que usted confiese, o sea, cuando usted esté confesando, el Señor le dice, si tú me confiesas tus cosas, si tú me confiesas tus pecados, tus faltas, todo lo que tú tengas pendiente, si tus pecados, dice la palabra, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiere y oyere y comiere el bien de la tierra, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, tenemos que tomar una decisión, porque va a llegar el tiempo cuando se acabe todo. Cuando el Señor diga hasta aquí. Y cuando el Señor diga hasta aquí, se acabó el tiempo. Entonces, volvemos al libro de Génesis. Cuando el Señor llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hoy en día, mucha gente también quieren ocultar el pecado, pero la palabra del Señor nos dice que el que encubre sus pecados, o sea, que quiere esconderlo y no confesarlo, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, el perdón del pecado. Y eso fue lo que hizo Adán y su mujer, dice acá. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hoy en día, las personas oyen la voz de Dios, así como usted está escuchándolo en esta hora, y saben qué es lo que tienen que hacer, cómo acceder a Dios, cómo acercarse a Dios. Pero dicen, no, pero es que yo tengo muchos pecados y mis pecados son muy negros.
A Dios no le importa eso. Usted acérquese a Dios en esa condición. Y así sus pecados sean muchos y sean negros, Dios se los puede perdonar todo. El único pecado, dice la Biblia, que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es darle el crédito al contrario, al enemigo, a Satanás, decir que es el diablo cuando es Dios que está haciendo algo. Eso es blasfemia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en el camino del cristianismo, en el camino del creyente, en los caminos de Dios. Cada paso que demos, tenemos que tener mucho cuidado para darlo. Cada palabra que digamos, antes de soltar esa palabra, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia que en las muchas palabras nos falta pecado. O sea, no podemos apresurarnos a proferir un juicio, a decir algo a la carrera. No. Debemos nosotros primero pensar antes de hablar. Primero tenemos que ver, estudiar o ver lo que vamos a decir, qué efecto puede traer. No vaya a ser que sea una palabra nuestra y estamos diciendo que es de Dios. Entonces a Dios no le agrada que nosotros hagamos algo así. Dios no se agrada de los insensatos, dice la Biblia. Un insensato es un necio. Una persona que habla y dice y no dice nada. Habla y habla y habla y no dice nada. Ese es un necio. Una persona que como los fariseos, que decían que a la gente hagan esto y ellos no lo hacían. Ese es un insensato. Necio. El Señor Jesús los llamó necio. Y sigue diciendo la palabra acá en el libro de Génesis que estamos leyendo, capítulo 3. Dice el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Dios sabía que él había comido del árbol, pero Dios quería que él se lo confesara, así como nosotros. Dios conoce todas las cosas que nosotros podamos hacer. En el mundo, estuvimos en el mundo, y Dios sabía todas las cosas sucias que hicimos. Cosa que no nos enorgullece de haberlas hecho, sino que nos avergüenzan. Y Dios sabía todas esas cosas, pero Dios quiere que nosotros las expresemos, se las digamos a Él. ¿Por qué? Al confesarla, al salir por nuestra boca, allí va a salir de adentro del corazón, va a salir esas cosas. Cuando nosotros las sacamos, se las confesamos al Señor, las estamos sacando. Y el Señor quiere que no volvamos a hacer más eso, que nos separemos de eso. Y dice, ¿acaso comiste del árbol o has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, uno le iba echando la culpa al otro. Usted no le puede echar la culpa a otra persona por algo que usted haga. Todo es su decisión, todo es nuestra decisión. Por eso Dios nos dio un libre albedrío, para que nosotros escogiéramos entre lo bueno y lo malo, para que nosotros tomáramos la decisión. Adán y Eva tenían libre albedrío. Ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Ellos hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Y muchas personas piensan que es una manzana que se comió Eva. No. Dios nos tipifica a nosotros, el humano, a los humanos, a los seres humanos como árboles. Árboles que tienen que dar un fruto, árboles que tienen que tener hojas, árboles que viven. Él nos tipifica como árboles, por eso el Señor nos tipifica en esta escritura como un árbol también. El árbol era el cuerpo humano. Ese árbol, allí nosotros, el hombre y la mujer no debían
eh, desobedecer a Dios, no tomar de ese árbol en cuanto al cuerpo del hombre y de la mujer, no desobedecer, no entrar en esa transgresión. Y entonces el hombre, Adán, le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces Dios ya sabía cómo era la cosa, pero Dios quería que ellos se lo confesaran. Se lo dijeron y allí vino el juicio. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado una palabra, y cuando Dios habla una palabra, Dios es justo. Dios es un juez justo. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Entonces Dios le dijo que el día que comieran de ese árbol, se iban a morir. Y no podían, o sea, la vida eterna que ellos tenían, la eternidad, allí fue cortada. Allí empezaron los problemas, empezaron las enfermedades, empezó la vejez, todas esas cosas empezaron allí. ¿Por qué? Porque eso fue la causa de la separación. Ellos estaban muy tranquilos con el Señor, tenían compañerismo, conversaban con el Señor, y era eterno, todo era eterno. Ellos iban más adelante, mire lo que le dice el Señor. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente o de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dice aquí, la otra versión dice: polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces, ¿qué pasó allí? Se consumó algo que no debía pasar. Muchas personas dicen: no, pero es que ellos eran marido y mujer. No, ellos eran esposos. Pero había una forma de traer los hijos, porque las personas, al decir que era una manzana que Eva se comió, no, eso no era una manzana. La manzana la manzana le puede traer una indigestión a la persona, pero no le va a hacer un hijo. O sea que el pecado fue carnal. El pecado no fue comerse una fruta, no. El pecado fue carnal. Ellos tuvieron sexo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, primero Eva con la serpiente y después con Adán. Imagínense. Entonces, por eso Dios le dijo esto. Le dijo a la mujer, le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, ya estaba preñada. Ya Eva estaba embarazada ya. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Tuvo sexo con la serpiente. Y después con Adán. No es, como dicen la gente, una manzana, no. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí Dios le quitó la igualdad con Adán. Desde allí Dios le dijo a la mujer que tenía que ser sujeta a su marido, al hombre, a su marido. Entonces una mujer soltera dice: bueno, yo no tengo marido. Si tiene Cristo. Entonces el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, la mujer soltera a Cristo, la mujer casada a su marido, a su esposo. Porque la voluntad de Dios no era que nacieran los hijos en esa forma. Hoy en día siguen naciendo los hijos de esa forma. Ese es el pecado que traemos arrastrando de allá desde ese tiempo. Pero Dios no quiere que nosotros sigamos cayendo en ese pecado. Entonces Él proveyó la forma de salir de allí, de esa transgresión.
Y ese es el sacrificio en la cruz. Ya el Señor Jesús pagó por eso. El Señor Jesús pagó por ese pecado. Entonces, allí, a partir de allí, Dios a cada uno lo juzgó y lo condenó de una vez. Le dijo qué era lo que iba a pasarle. Y entonces a la serpiente, ¿qué le hizo? La maldijo y le quitó las piernas y los brazos y empezó a arrastrarse. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No es que era una culebra, no. Era un animal muy parecido al hombre. Era una serpiente, un hombre o un animal parecido al hombre. Pero era una bestia, era un animal, no tenía alma. Los animales no tienen alma, los que tienen alma son los humanos. Somos los humanos. Seres humanos tenemos alma, pero los animales no, los animales tienen espíritu. Es algo diferente. Entonces, si hubiese sido una culebra, como dicen mucha gente, entonces, ¿para qué Dios le iba a decir, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida? No le hubiese dicho que sobre tu pecho andarás, si ya andaba sobre el pecho, pero era un animal con piernas y brazos. Dios lo maldijo y le quitó las piernas y los brazos, a partir de allí. Y a la mujer le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo que iba a parir con dolor. Y aún hoy en día siguen pariendo con dolor, porque lo hicieron de la forma incorrecta. Dios tenía la forma, vamos a decirlo así, la voluntad agradable y perfecta de Dios era que los hijos no vinieran de esa forma. Los hijos iban a venir, sí, pero por la palabra, como vino el Señor Jesús. Usted puede leerlo en el libro de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26, cómo nació el Señor Jesús. Así iban a nacer los hijos de Adán, por la palabra. Adán iba a hablar la palabra y los hijos iban a nacer. Eva los iba a parir, sí, Eva los iba a parir, pero sin dolor. Pero como lo hizo de la forma incorrecta, entonces Dios dijo, bueno, está bien, cásense, la voluntad permisiva de Dios, cásense. No vayan a estar haciendo un muchacho así, teniendo hijos así para adelante, así como hacen hoy en día, en concubinato, no. Dios manda que tiene que haber un compromiso, un matrimonio, o sea, algo que Dios mandó. El matrimonio es honroso, dice la Biblia, pero no es la voluntad agradable y perfecta de Dios. La voluntad agradable y perfecta de Dios era que vinieran los hijos por la palabra. Por eso la Biblia habla del Señor Jesús como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque ese era el hijo que iba a tener Adán, por la palabra. Pero la desobediencia del hombre y de la mujer fue la causa de la separación. Allí está la causa. Y dice la Biblia, vamos a seguir leyendo hasta el final. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, al polvo serás tornado. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que a Dios no le sirvió lo que el hombre hizo para cubrir el pecado, no. Esa desobediencia, Adán quiso cubrirle al mismo, algo hecho por él, a Dios no le sirvió. Entonces Dios le hizo un sacrificio, mató unos animalitos y les hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ellos sabían solamente el bien. Y el mal era que no debían comer de ese árbol, desobedecer a Dios. Ese era el mal. Pero ellos con todo y eso lo hicieron. Entonces Dios dijo, ahora conocen el bien y el mal. Ahora, pues,
que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, entonces ¿por qué? Porque estaba allí el árbol de la vida también. Habían dos árboles en medio del huerto. El árbol de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, si ellos tomaban de ese árbol, iban a ser pecadores eternos. Imagínense cómo ir a hacer ese desastre. Pecadores eternos. Entonces Dios dijo, no, no puedo aceptar eso, no puede ser. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Porque el huerto del Edén era algo especial que Dios había hecho para sus hijos, para Adán y Eva. Dios creó primero o formó a Adán. Y después de Adán sacó una costilla, dice la Biblia, y formó a Eva. Entonces, él ya había hecho el huerto para tenerlos allí, para que vivieran allí. Algo especial, algo que las otras, por fuera de allí, había, bueno, un desierto, una cosa así. Entonces, Dios no podía dejarlos allí porque iban a comer del árbol de la vida. Y dice la Biblia, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso era ya, que Dios no permitía que fuera el hombre a tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Pero más adelante, o sea, Dios permitió que ellos se quedaron allí, fuera del huerto del Edén, y si intentaban entrar allí, entonces Dios no iba a aceptar eso, que ellos fueran a entrar allí y a hacer un desastre, una cosa allí, a seguir haciendo lo que les provocaba, porque eso fue lo que hicieron, eso fue la causa de la separación, hicieron lo que les pareció. Pero hoy en día Dios nos está diciendo qué es lo bueno que nosotros debemos hacer. Y lo bueno, lo mejor que nosotros podemos hacer es dedicarle nuestra vida a Dios, acceder a Dios, entrar a poder acercarnos a Dios. Y por eso el tema principal, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Entonces, lo primero, ¿cuál fue la causa de la separación? Eso, la desobediencia. Ahora nosotros debemos saber cómo acercarnos. Y cómo acercarnos a Dios es, por eso leímos la escritura de Efesios capítulo 4 desde el versículo 1, porque allí hay muchas instrucciones. En la Biblia hay muchas instrucciones, tenemos muchas escrituras acá anotadas, que no nos dio el tiempo para leerlas todas, pero en lo adelante vamos a tocar estas escrituras. Pero allí usted repase esta escritura que leímos, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al 16. Y allí se va a dar cuenta las cosas que Dios quiere que nosotros empecemos a hacer desde hoy para poder acercarnos a Dios. Y para poder mantenernos allí tenemos que ser perseverantes. Tenemos que mantenernos y sostenernos por más que vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, mantenernos allí en ese lugar. Porque es un lugar en la palabra. Y bueno, hemos llegado al final y vamos a hacer una oración. Y bueno, a pedirle al Señor que nos siga ayudando y que nos siga dando la oportunidad de conocer más de su profundidad, de conocer más de sus maravillas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, por tus consejos, por todas tus verdades, Señor, que tú tienes en tus palabras, en la Escritura, en la Biblia, Señor. Hay instrucciones para nuestra vida, Señor, para que nosotros vivamos una vida apartada del pecado y podamos acercarnos a ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora a todos estos amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor. Ayúdalos, Señor. Pon tu mano sobre ellos si están enfermos, Señor. Sánalos.
Señor, lo que sea, cualquier sea el problema, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Cualquier problema que tengan, Señor, ayúdalos, Padre. Ten misericordia, Padre. Y yo también me pongo en tus manos, Señor, para que tú me sigas usando, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, para que tú me sigas usando en lo que sea tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos todo en tus manos y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le hacemos una invitación para mañana a otro servicio para la gloria del Señor. Y esté alerta, esté pendiente en cuanto a, vamos a seguir hablando de este tema, cómo acercarnos a Dios y mantenernos allí. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.